¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en Observatorio en la Cultura, esta vez en el Museo Universitario del Chopo. Quiero darle la bienvenida a Valerie. Valerie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy feliz de estar en una nueva sede por hoy, fuera de casa. Y en este lugar, con esta exposición. Sobre todo en este lugar. Y bueno, tenemos como invitados, vamos a hablar de la exposición Distopías de Gabriel Garcilaso, y tenemos como invitados a Itzel Vargas, la curadora de la exposición. ¿Qué tal? Buenas noches, Itzel. Hola, Itzel. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas en el programa. Gracias. Y desde luego tenemos también al artista Gabriel Garcilaso. ¿Qué tal, Gabriel? Él es egresado de maestría de la Escuela de San Carlos. Eres Sí, Puma. exacto. Sí, soy Puma. Bienvenido. Gracias. Itzel, como curadora de la exposición, ¿cuál es el planteamiento que tienes con esta exposición de Gabriel Garcilaso bajo el nombre de Distopías? Gabriel ha venido trabajando imágenes de otras culturas, de otros tiempos, para abordar problemáticas del presente. Y aquí hicimos una selección de piezas que tienen como referencia la cultura precolombina, y para abordar problemáticas relacionadas al tráfico de armas, de drogas y de personas, ¿no? Entonces, habíamos trabajado él y yo previamente en una exposición en el Jardín Borda en Cuernavaca, donde la selección de obras era mayor y abarcaba otras temáticas, y en este caso nos quisimos concentrar en este conjunto de piezas que abordan estos procesos transfronterizos. ¿Y cómo consiste el trabajo de Gabriel? Porque es un artista muy joven que vive en Cuernavaca, no está, digamos, en el circuito de la Ciudad de México, ¿o sí? Pues no, tuve la fortuna que me hablaran de la Secretaría de Cultura de Morelos para proponerme hacer este proyecto. Me enviaron imágenes de su trabajo, me interesó mucho, fui a Cuernavaca a conocerlo y bueno, estuve encantada de trabajar en ese proyecto de exposición con él, y tiempo después platicamos la opción de presentarla aquí en el Chopo, porque creo que es un trabajo que vale la pena que la gente de la Ciudad de México conozca. Exactamente. Gabriel, ¿desde cuándo trabajas esta línea temática, digamos, de inspirarte de códices indígenas mesoamericanos mezclados con temáticas contemporáneas? Pues el tema de los códices lo empecé a trabajar a partir de la exposición que menciona Itzel del Jardín Borda. Entonces ahí fue la primera vez que trabajé con este tipo de referencias, ¿no? de documentos prehispánicos y referencias que tenían que ver con la cultura precolombina. ¿Antes qué tipo de temáticas trabajabas? Pues, antes de los códices, digamos. Me gusta trabajar con documentos, ¿no? A partir de documentos. Entonces antes, un proyecto inmediatamente anterior a este fue un proyecto que tenía que ver con el registro botánico de las plantas que se hacía en el siglo XIX. Entonces yo hice una especie de registro, pero igual utilizando esa referencia documental para hablar de temáticas actuales, ¿no? Regresando a los códigos que se citan en el texto de la exposición, son dos códices que hablan de la búsqueda del peregrinar y la búsqueda de la tierra prometida un poquito, ¿no? Caso por el cual me parece tan afortunado el título de la exposición, pero no están hablando únicamente de la búsqueda de personas a través de la migración de la tierra prometida, ¿no? En el sentido estricto. Es interesante ver el cruce de las rutas migratorias con las rutas del narcotráfico, con las rutas del tráfico de armas. ¿Cómo te documentaste para hacer esta travesía a través de los códices para la exposición? Pues sí, fue como una investigación primero de los documentos, ¿no? Prehispánicos y coloniales también, y después como también hacer toda la investigación de las rutas migratorias, las rutas de los tráficos de drogas, de migrantes, de armas en México, desde Colombia principalmente hasta Estados Unidos, y luego las armas que regresan. Y se me hizo curioso también ver cómo coinciden estas rutas de los migrantes con las rutas del tráfico de armas también, ¿no? Entonces ahí empecé a sacar como ideas para trabajar estas piezas, ¿no? Que además de los códices tienes estructuras que hablan de la arquitectura de ese tiempo, ¿no? La estás relacionando con fenómenos arquitectónicos modernos, ¿con cuáles? Los herederos de aquellas personas que hicieron las pirámides en donde viven ahora. Sí, exacto. Sí, un poco también tiene que ver con los herederos de esas culturas, y también con otro tipo de migración que se hace del campo a la ciudad, ¿no? Toda esta gente que también busca una tierra prometida en la ciudad,
a una idea de progreso que a lo mejor les venden en la televisión y que de repente llegan y se quedan atrapados en esos cinturones de miseria de las ciudades, ¿no? Entonces este tipo de arquitecturas es ese tipo de migración también que se genera dentro de las ciudades latinoamericanas sobre todo. Oye, ¿y trabajas básicamente con dos códices o con más? Es decir, es el códice Boturini y el códice Azcatitlán. Ajá. ¿Qué diferencias hay entre ellos, estos dos códices? Pues el Boturini se supone que está basado en un códice que le llaman la tira de la peregrinación o el códice X, porque nadie lo ha visto, no se conoce, pero se supone que se basaron en ese códice que narraba esta historia del pueblo de Tenochtitlán en la búsqueda de la tierra prometida, y llegan pues aquí a la laguna, ¿no? Y encuentran la señal del águila. Entonces después hacen una reinterpretación en la colonia que es el Azcatitlán, pero que ya tiene influencias de pues, la figuración medieval que traían los españoles, ¿no? Entonces ya empiezan a meter, como intentando imitar los que pintaban los códices, esa manera de trabajar, ¿no? Europea, ¿no? Ya se europeizó un poco la manera de hacer el códice, entonces me interesó mucho como esa reinterpretación de un códice, y eso fue lo que me dio pauta a yo hacer una reinterpretación, pero del 2015 principalmente, ¿no? Claro, que los dos códices son de todas maneras posteriores a la conquista, son del siglo XVI. Los dos son posteriores a la conquista, y están basados, te digo, en un códice que no se conoce, pero que se sabe que existió, ¿no? Que era como la historia del pueblo mexica. ¿Y tú respetas completamente, digamos, la estructura narrativa de los dos códices o los mezclas? No, realmente para hacer el códice que yo hice, la reinterpretación, me basé mucho en la manera de hacerlo del Azcatitlán, que se me hizo muy naif esta parte de trabajar con pues, una figuración europea que de repente ves en otro tipo de códices de alquimia o de otro tipo de cosas, pero lo ves en un códice prehispánico y mezclado con la manera de trabajar y los símbolos que utilizaban los indígenas de aquí. Entonces se me hizo curioso, entonces por eso me basé en ese específicamente, ¿no? La ruta de tu códice no tiene punto final, a diferencia del Azcatitlán, porque de repente hay un retorno con las armas. Ajá. Y entonces la tierra prometida final, ¿cuál es? ¿Dónde se cierra tu códice? Sí, pues no se cierra, ¿no? También es un poco la idea de que no es un ciclo de ir y venir que no se cierra, ¿no? ¿Te gustaría hablarnos algunas piezas de esta exposición, quizás comenzando con la parte de pintura? Pues creo que este punto que tocaban al final creo que es muy interesante, porque lo que Gabriel está haciendo es recuperar ese documento, la estructura del documento, y lo usa como si usara un abecedario para plantear una nueva historia, pero una historia continua. Lo que a mí me parece más fuerte en esta reflexión es que al apropiarse de la figuración de un indígena que aparece en un códice, está haciendo referencia a un pueblo que es eternamente colonizado, pero no solamente por el otro, que en este caso sí aparecen los españoles, pero que él les imprime el carácter de los norteamericanos, ¿no? en estos procesos de intercambio. Y es un pueblo que es colonizado por él mismo, ¿no? Entonces yo creo que este juego de estos contrastes que Gabriel plantea son los que pueden causar como más escosor, ¿no? en el visitante, porque también es una manera como de intervenir nuestra historia, una manera de jugar con esa concepción a veces idealizada de los pueblos indígenas, y plantearnos esa realidad que estamos acostumbrados a escucharla y a verla, pero a través del arte toma otro sentido, ¿no? Por ejemplo, las 43 piedras que están al principio de la exposición. Exacto. Platíquenos un poquito más de ellas. Tienen dibujadas una tráquea cercenada y también las vértebras. Uh-huh. Sí. Y son una referencia más clara, no puede existir. Es interesante que el códice es una parte central de la exposición, pero no es lo único, ¿no? Tienes las piezas arquitectónicas, el mapa. Me gustaría hablar un poquito más de ese mapa, que es el primer mapa que existe de América. Uh-huh. Sí, el mapa lo saqué del registro que se conoce que es el primer mapa que hay de América, ¿no?
que es muy diferente al que conocemos ahora, cuando pensaban que Baja California era una isla y pues, etcétera, ¿no? Está totalmente distorsionado. Y ese mapa lo hice más bien para plantear como un resumen de lo que hablaban las demás piezas en la exposición, ¿no? Porque es como una pieza muy grande que llama la atención, entonces era como resumir ahí un poco los temas que estoy tratando en las otras piezas de la exposición. También tienes unas vasijas que tienen las fórmulas químicas ¿de qué? Las fórmulas de las 3 principales drogas que cruzan por el país, que es la efedrina, la cocaína y la metanfetamina. Entonces, pues a manera de patrón decorativo, puse las fórmulas en lugar de hacer pues, figuras. ¿Son vasijas de qué cualidad? Es decir, se trabaja con cierta técnica, ¿no? Sí, claro. recuperó una tradición de alfarería de Morelos que todavía se conserva, es una técnica milenaria, y comisionó estas piezas para intervenirlas con estas fórmulas. Entonces otra vez ese mismo juego de una apropiación del pasado para señalar una problemática del presente, ¿no? Esas piezas son muy significativas. Y también creo que es importante decir que en el códice es muy evidente esta información que hay detrás de la obra de Gabriel, porque él dice que investigó, pero claramente como todos esos datos, todos esos símbolos, esas imágenes que él emplea para hablar sobre el presente, tienen que ver con la información de todos los días. O sea, si es alguien que aunque es porque es de Cuernavaca, puede hablar de un fenómeno que nos atañe a todos, que es esta violencia incontrolada, ¿no? Y eso me parece también que es interesante, porque no necesariamente los artistas de su generación se están ocupando en señalar este tipo de problemas, y él lo hace de manera muy asertiva, porque además no es un desborde de imágenes, es muy puntual en la manera en la que señala que sí está hablando de algo que sucede, pero es meticuloso en la manera que incluye esta información, y creo que ahí está uno de sus aciertos, ¿no? Pues me gustaría que también habláramos ahora de la parte escultórica, pero después de un corte, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? Seguimos aquí en Observatorio en la Cultura hablando de la exposición Distopías del artista Gabriel Garcilaso aquí en el Museo Universitario del Chopo. A ver, estábamos hablando de tus procesos creativos. Gabriel, ¿por qué no nos platicas mucho cómo es porque además, digamos, tienes piezas de escultura, tienes también pintura. Entonces, ¿cómo trabajas, digamos, pues generalmente, bueno, aparte de la investigación que te comentaba, empiezo siempre con dibujo, ¿no? O sea, lo que me gusta para concretar las ideas es empezar con el dibujo, por eso la pieza central de la exposición es un códice. Pero siempre de ahí empiezan a derivar otras como inquietudes, y ya empiezo a trabajar con, pues no sé, como aquí que trabajé con la madera para hacer esto de las construcciones informales, o las piedras que tengo ahí intervenidas, en las que hablo de los 43 estudiantes desaparecidos, o en general de las desapariciones en México, ¿no? Entonces se van como, a partir del dibujo se van derivando otras obras, ¿no? Más o menos así es el proceso. Entonces digamos que es una crítica a esta idealización del discurso oficial sobre las culturas indígenas precolombinas y su contraste con la realidad actual de estas mismas culturas indígenas, digamos, ¿no? Pues sí, es un poquito hablar de una manera un poco chusca las cosas. O sea, estoy hablando de cosas serias, pero no me gusta hablar de una manera tan seria de las cosas, entonces pues me estoy burlando un poquito también de la cultura prehispánica, pero también de un poquito de la situación de México contemporáneo, ¿no? Me llama mucho la atención, por ejemplo, en los códices, que cuando estaba revisando la violencia que hay en las imágenes, ¿no?
Entonces, pues luego conecté esa violencia con lo que estaba pasando en ese momento en México, ¿no? Entonces, por eso a veces digo, es que no es una crítica a nada, ¿no? Es nada más como visualizar cosas o hacer un registro de cosas que estoy viendo, ¿no? Entonces a mí se me hizo ese registro sangriento de Tenochtitlán, pues también queda muy bien hacer un registro actual de lo que pasa, ¿no? Pero se vuelve muy fuerte tus imágenes, creo yo, en ese sentido yo sí las considero como que hay una postura reflexiva y muy crítica. ¿Tú cómo lo ves, Itzel? Sí, yo también, a mí se me hace... a mí me cuesta trabajo reírme, digo, si hay algunos de los detalles que llaman la atención, como el señalamiento hacia la frontera norte con el guante de Mickey Mouse o el bebé con el gorro de Mickey Mouse, tanta presencia de marcas que son las marcas de esta cuestión como aspiracional de la cultura del narco. Los caballeros, Águila, PGR. Exacto, pero en realidad sí está hablando de una realidad muy cruda, ¿no? O sea, la patria sobornada, un personaje bicéfalo donde por un lado está la cara de un expresidente con el Chapo Guzmán siendo un mismo personaje. O sea, me parece que sí hay elementos muy crudos, ¿no? Incluso te vas hasta Sudamérica, ¿no? Ahí hay el paso por Venezuela es digno de mención. Los dos perros que se está devorando uno a otro en Centroamérica es algo que es pues sí, que es algo real y que es muy fuerte, ¿no? Y en esos detalles, pues, esta violencia, aunque haya estado en el documento original, al incluirle al personaje asesinado la narconota, pues entonces cobra un sentido del presente que a nadie le es ajeno, ¿no? Y luego, pues no nos lo esperábamos, porque de entrar a esta exposición está programada meses atrás, no nos esperábamos la llegada de Trump, digamos, que le da otras posibles lecturas, ¿no?, a este trabajo. El tema de la migra, ahí está la migra, sí, los túneles, aprendiendo a los migrantes, están los túneles. Está el muro. Está el muro. Está el muro, que es una parte que también me parece otro de los grandes aciertos en esta serie de dibujos de Gabriel, porque él de pronto rompe en las composiciones con estos sólidos en negro, y ahí me parece que fuiste muy valiente en representar de esa manera la frontera, que es algo muy esquemático y muy abstracto, ¿no? Como que rompe con toda la línea de figuración del resto. Está sola, ¿no? Es un cuadro solo. Creo que eso fue muy, muy afortunado, y ahí la gente va a poder encontrar también referencias a los túneles, ¿no? La manera en la que esa frontera es evadida, y a los intercambios, ¿no?, entre el pueblo norteamericano y el mexicano, y otra vez como el norteamericano aparece encarnado en la imagen del español. Y la última imagen de la serie del Códice, ya que cuando ya las armas llegan a México, cómo aparecen los personajes indígenas ya vistiendo ya partes de la armadura de los españoles, ¿no? Y hay también como otro tipo de apropiación. Sí, pues la cuestión de los migrantes ahorita está, como todo el mundo está hablando de eso por Trump, claro, y del muro, pero pues yo lo hice en 2015 y creo que es un tema que ha estado ahí, en México desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es un tema que siempre tal vez va a estar vigente para un pueblo colonizado que tiene una frontera con un colonizador, ¿no? Y ahora platícanos de estas piezas arquitectónicas. ¿Están inspiradas en pirámides reales, puntuales, singulares, específicas? Sí, están inspiradas en Tenochtitlán, en las maquetas que hay como reconstrucciones. Entonces la más grande es el Templo Mayor, la que está enfrente es el observatorio y la otra es el Templo de los Caballeros Águila, ¿no? Se basan en esas formas, ¿no? Pero claro que con las soluciones y los materiales pues cambia mucho la idea, ¿no? Sí, la morada de los dioses tiene antena parabólica. Sí, exacto. Ajá, claro. ¿Qué es lo que te pareció a ti interesante de estas piezas, Itzel? Pues esta contraposición de cuando pensamos en arquitectura
prehispánica, pensamos en la solidez de la piedra, en la planeación, pues como en culturas superiores que fueron las que pudieron dar vida a esos complejos arquitectónicos, y por los materiales precarios que utiliza Gabriel, pues es inevitable pensar, así no conociéramos cuál fue su intención, es inevitable pensar en estos cinturones de miseria, ¿no? en las autoconstrucciones, y pues es lamentable la comparación, ¿no? Entre ese pasado glorioso y las circunstancias de vivienda que sufren millones de mexicanos, ¿no? Me parece que otra vez ahí está el choque entre un choque y al mismo tiempo estamos hablando de una misma genealogía, ¿no? Entonces es el mismo punto geográfico donde la historia ha devenido de una manera pues muy poco afortunada para muchos. Y formalmente, Itzel, ¿qué es lo que encuentras tú en esta pieza de los 43, que me parece también súper poderosa y potente? Pues me parece que fue que nuevamente da cuenta del talento de Gabriel, porque se atreve a jugar o sea, no es una pieza uniforme. De alguna manera la disposición natural de las piedras, obviamente no iba a encontrar 43 piedras iguales, y no creo que nunca haya sido tu intención. Entonces al dejar hablar de esta pluralidad de formas natural, ¿no? Porque así fue como las encontró, y además elegir porque tienes varios referentes, ¿no? No es como en la pieza del códice, que es básicamente a partir de un documento. Aquí se nutrió de diferentes fuentes y sí logra transmitir esta pues diversidad de fisonomías, y es una pieza en la que otra vez no se desborda en detalles, ¿no? Coge una descripción con los mínimos elementos para estar hablando de una tragedia que en realidad engloba muchas, ¿no? Sí, o sea, una síntesis. Es una síntesis muy afortunada, sí. ¿no? ¿Qué fuentes te utilizaste? Para las piedras. Habla, Itzel, de que utilizaste varias fuentes. Sí, es que ahí me basé también en algunos códices, pero también en esculturas prehispánicas, ¿no? Que pues las que todos conocemos, de los olmecas, las cabezas y eso, y algunas referencias de menos conocidas, ¿no? Pero en general pues agarré de todo, ¿no? Porque también me interesaba justo la diversidad en la idea de las desapariciones, ¿no? O sea, como que es algo que abarca muchos, que agarra parejo, ¿no? Bueno, y para ubicar, digamos, el trabajo que presentamos en esta exposición en el contexto de todo el cuerpo de obra de Gabriel Garcilaso, ¿por qué no nos platicas un poco la diferencia o qué se presentó ahí en Cuernavaca, en el Jardín Bora? Yo la vi, me encantó la exposición, pero cuéntanos, que de entrada se llama Libro Vaquero, ¿no? Se llamaba Códice Vaquero. Códice Vaquero. Porque sí tenía algunas piezas en las que empleaba historietas del tipo libro vaquero como fondo, y luego había una segunda capa de papel recortado donde hacía referencia otra vez a imágenes prehispánicas, y son piezas que son muy potentes formalmente, pero que no estaban necesariamente abordando una problemática social. Entonces, para este proyecto sí pensé que sería más interesante enfocarnos pues sí, con una unidad temática, ¿no? ¿Y cuál fue? ¿Qué otra cosa me preguntaste? ¿Por qué el libro vaquero? ¿Por qué utilizas ahí te inspiras y utilizas, digamos, estas historietas? Bueno, esas piezas, el libro vaquero se me hace una referencia pues muy importante, una manera de acercarse a la lectura de mucha gente que no tiene acceso a otro tipo de lectura, ¿no? Mucha gente empieza a leer con eso y sigue leyendo eso siempre, ¿no? Pero también se me hace un registro súper importante como de los hábitos de México, ¿no? O sea, muchos de los libros de los historietas de bolsillo que son tipo libro vaquero, pero no exactamente libro vaquero, pues se me hicieron como un registro, como mucho de lo que es la novela gráfica, ¿no? Un registro de
de su contexto, ¿no? Entonces me pareció muy importante ese libro como un documento y utilizar igual una referencia de imágenes que en su momento fueron también un documento histórico que narraba esa mitología prehispánica, ¿no? Que parece también telenovela, ¿no? Itzel, antes de irnos, ¿cuándo podemos visitar la exposición? ¿Qué días está abierto el museo? Está abierto de miércoles a domingo de 11 a 7. Entonces, miércoles a domingo, domingos y lunes no. La pueden ver hasta el 30 de abril. 30 de abril. Y los miércoles es entrada libre, entrada gratuita para quien quiera ahorrarse unos centavos. Bueno, Gabriel, también para despedirnos, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué sigue después de esta exposición? ¿En qué línea estás trabajando ahorita? Pues ahorita estoy trabajando con documentos de alquimia medieval. Son documentos un poco menos accesibles, porque realmente es como todas las imágenes de esos documentos simbolizan algo que tiene una lectura que solamente si tienes ciertos conocimientos puedes acceder, ¿no? Entonces me interesa esa parte de la alquimia para conectarla con la alimentación contemporánea, que está como es como un antecedente de la química moderna, ¿no? La alquimia, y cómo la comida actual es prácticamente fabricada, ¿no? Pues avísanos cuando venga una exposición para que vayamos con TV UNAM a claro. cubrirla. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti, Pacho. Felicidades, es un gran trabajo. Itzel, felicidades, es un gran trabajo curatorial. Gracias por estar. Valerie, buenas noches. Gracias al Museo del Chopo por recibirnos. Y gracias a todo el equipo del Museo del Chopo y a TV UNAM por estar aquí en el Museo del Chopo. Buenas noches.